día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con el punto 494, que dice así. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús. Y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Y ahora viene un texto de San Irineo, que ahora lo leeremos, pero subrayo este aspecto de María acepta lo que Dios le pide porque sabe que para Dios no hay nada imposible, y después de que lo ha aceptado, no es una aceptación pasiva, sino que inmediatamente viene una entrega. En ti confío, continúa un a ti me entrego. Las dos cosas son correlativas. No es una actitud pasiva ante Dios, sino que inmediatamente Dios nos asocia a su obra. Repito, en ti confío, continúa pues un a ti me entrego. Y dice además que María hace tal cosa, se entrega al misterio de la redención en dependencia de él y con él. O sea, no es Dios me da su gracia y ahora ya yo voy solo. No. Es por Cristo, con él y en él. O sea, estamos continuamente unidos a él para poderle responder. Dice la famosa oración litúrgica: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Luego, para poder colaborar con Dios, hay que ir de su mano. No es decir, yo voy a hacer algo por Dios, pero lo hago yo por mi cuenta. No vale eso. No vale. Eso tiene mucho de amor propio y de búsqueda de uno mismo. No se puede hacer cosas por Dios sin Dios. No se pueden hacer. Si yo quiero hacer cosas por Dios, tengo que ser movido por su Espíritu. Tiene que ser Él el que me mueva a hacerlas. Yo tengo que ser dócil a su acción. O sea, la iniciativa no nace de mí. Yo tengo que responder a su llamada, a su iniciativa. Esto es importante, porque en el fondo aquí María nos enseña, en esta espiritualidad mariana, es un auténtico bálsamo, una auténtica medicina contra el voluntarismo, que suele ser uno de nuestros males principales en la vida espiritual, el voluntarismo. Yo voy a hacer, yo no sé qué, y siempre estamos con el yo. Y claro, el voluntarismo además, como siempre al final termina en fracaso, finalmente el voluntarismo terminas por desconfiar, porque ves tú que has soñado y lo de que querer es poder, como hemos dicho antes, es totalmente falso. Te pegas una decepción, te pegas otra, ves que las cosas no salen como tú habías pensado y te decepcionas y te alejas y lo dejas todo. Muchas veces somos inconstantes porque hemos tenido un planteamiento voluntarista, claro, y fracasamos y al final dejas de confiar en Dios, claro. Pero el asunto es porque a veces queremos hacer cosas buenas sin la compañía del bueno, que es Dios. O queremos hacer cosas espirituales sin la compañía del Espíritu Santo. Y eso no puede ser. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo, ¿no? En nuestra vida ocurre con frecuencia que hay muchas personas que hacen cosas buenas, que se entregan, se sacrifican por su familia, por esto, por lo otro, más allá, pero tienen un problema muy serio, que es que lo hacen desde un planteamiento, o lo hacemos, ¿no?, desde un planteamiento voluntarista, que nos falta hacerlo no solo por Cristo, sino con Él y en Él, que es muy distinto, No solo por Él, tú voy a hacerlo por ti, no, y lo voy a hacer contigo, porque tú me vas a mover en la vida, tú me vas a inspirar y me vas a acompañar. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Bueno, esta es María. Esta es María. Es decir, en ti confío es seguido del a ti me entrego. Pero también podríamos decir que es continuado por el
y contigo lo hago. A ti me entrego y contigo lo hago. Bien, damos el paso de leer esta cita de San Irineo que aquí se nos ofrece en este punto 492. Dice la cita: ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia la muerte vino por María, la muerte vino por Eva, la vida por María. A María se le ha llamado la nueva Eva, y al igual que a Eva se le ha llamado madre de los mortales, a María se le ha llamado madre de los vivientes. Porque por el pecado original se introdujo la muerte, y por eso a Eva y a Adán, ¿no?, se le llama padre de todos los mortales, pero sin embargo a María se le llama madre de todos los vivientes. Bueno, es una imagen de la patrística de los padres de los primeros siglos que nos sirve para mucho, o sea, sirve para concentrar en una imagen Cristo nuevo Adán, María nueva Eva. Es una imagen paradigmática que nos sirve para concentrar en ella el misterio de la redención. Cuando uno va a Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro, se encuentra con sorpresa como allí, debajo de la roca del Calvario, allí se conserva como una pequeña capilla de la tumba de Adán y Eva. Ya nos imaginamos que no va a ser histórico que la tumba de Adán y Eva esté en ese sitio, pero aquí no se trata de una cuestión histórica, se trata de una cuestión paradigmática, es decir, debajo del lugar en el que murió Cristo, en aquel lugar, en aquella roca que fue regada por la sangre de Cristo, ahí están los restos de Adán y Eva que han sido lavados, que han sido regados por la sangre de Cristo. A ellos les ha venido esa sangre. Y acordaros que al pie de la cruz estuvo María. Estuvo María al pie de la cruz. Por eso debajo de esa roca del Calvario está enterrada Eva, porque en esa misma roca junto a Cristo, la nueva Eva es la que iba a coger como un vaso que coge la sangre de Cristo para que no se desperdicie. María es como un vaso de Dios que coge en él la sangre redentora de Cristo para dispensarla y distribuirla a toda la humanidad. Recuerdo una imagen entrañable de aquella película de Mel Gibson de La Pasión, en la que después de que Cristo había sido cruelmente torturado, flagelado, y cuando es retirado, María tiene unos lienzos blancos, unos paños blancos, y con una unción tremenda ella se agacha y va limpiando toda la sangre de su hijo en aquel lugar de la flagelación. María quiere recoger toda la sangre de su hijo, que su sangre no quede desperdiciada en el suelo. Y es una imagen de esta María que al pie del Calvario es como un vaso sagrado que recoge la sangre de Cristo para distribuirla, como una esponja que recoge en esos paños blancos la sangre de Cristo para que no se desperdicie ni una sola gota de esa sangre redentora. Y ella, dentro del plan de Dios, pues es como un acueducto de gracia para distribuir la sangre de su Hijo. Es una hermosa imagen, muy gráfica para consolidar nuestra fe mariana. María es la nueva Eva, de la misma forma en que Cristo es el nuevo Adán.
Podríamos decir que Eva dijo, no me fío, y María dijo, me fío plenamente. Es así, ¿eh? El pecado de Adán y Eva consiste en decir, no me fío de Dios. ¿Eh? Satanás les induce a decir, claro, es que Dios os ha pedido eso porque no quiere que tengáis tanto poder como Él. En el fondo Dios no quiere vuestra felicidad, Dios no quiere que le hagáis sombra, Dios no quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Detrás del pecado de Adán y Eva hay un no me fío. Dios es enemigo de mi felicidad. Y detrás de la respuesta de María hay un me fío plenamente. Soy plenamente feliz con los dones de Dios. Me considero una privilegiada de Dios. Eso es el hecho de que Dios ponga sus ojos en mí y que Dios me pida fidelidad, que me pida su respuesta, me pida cumplir su mandamiento. Pero bueno, pero si es que es un don de Dios que Él haya fijado sus ojos en mí. Me considero una privilegiada de Dios, nos diría María. Frente a esa desconfianza que habían tenido Adán y Eva, que no eran plenamente felices con los dones de Dios y entonces estaban mirando con recelo. Hay un término aquí que igual merecería una pequeña explicación, que es que se dice que como María con su respuesta es causa de nuestra salvación, igual que Eva con su desobediencia había sido causa de nuestra perdición. Bien, hay que decir que igual hay que hacer un pequeño matiz, ¿no? La palabra causa, el término causa, se aplica aquí un poco, digamos, de forma distinta. Sí es verdad que el pecado de Adán y Eva son causa de nuestra perdición, pero decir que la respuesta de María es causa, bueno, habría que matizarlo, porque somos conscientes de que quien es el dador de la salvación no es María, sino que es Dios en Jesucristo. Él es el Redentor. María no es causa en este sentido, sino una causa intermedia necesaria para que Dios dé la salvación. Pero es una causa intermedia que Dios ha querido que resulte necesaria. Podía haberlo hecho de otra manera, pero ha querido que sea el sí de María la intermediación para que su salvación llegue a todos. En el caso de Adán, podemos sí hablar de causa en un sentido más propio. El pecado de Adán causó la perdición y la redención de Cristo causó la salvación del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.